Tenemos aquí entonces lo que se llama el arca del pacto o del testimonio. Fíjese que esta consistía en dos partes. La primera parte era del suelo hacia arriba, lo que se llama el arca. Como leíamos en Éxodo 25, la longitud era de 2,5 codos, o sea, más o menos 1,25 m de longitud. Y su altura era de 1,5 codos, es decir, de unos 75 centímetros, tanto su anchura como su longitud. La segunda parte consistía en una cubierta de oro que se llama propiciatorio, con los querubines cuyas alas tapaban sus rostros ante la presencia y la santidad de Dios. Llama la atención, apreciados hermanos, que el vocablo hebraico en el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, el texto masorético, para referirse precisamente a la cubierta o al propiciatorio, la palabra es caporet, y esta es la cubierta del arca en hebreo. La raíz de esta palabra es kafar, que es la misma palabra que se usa para expresar el concepto de expiación. Kafar significa cubrir y tapar, exactamente igual como ese día del Yom Kippur, en el cual era el día para cubrir y tapar los pecados del pueblo cuando el sumo pontífice Aarón entraba una vez al año al lugar santísimo, no sin sangre, y derramaba sobre esta cubierta, el propiciatorio, sobre el caporet, la sangre del pacto, la cual era el perdón para Israel. Fíjese que ambas partes, tanto la cubierta como el arca, forman una unidad. Nosotros lo estudiaremos separadamente para poder facilitar así su mayor comprensión. En esta tarde, en esta noche, estudiaremos acerca del arca del pacto o del testimonio. Y las dos reuniones que siguen, estudiaremos y analizaremos el propiciatorio. Esta arca era hecha con madera de sitín, que era la madera de acacia, y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Encima del arca, como hemos visto, había una cubierta, una plancha de oro puro llamado el propiciatorio. Hay que notar que el arca era el tesoro más preciado del tabernáculo. Ocupa el primer lugar en la descripción que el Señor le dio a Moisés para levantar el tabernáculo. El arca aparece como el más alto, el más elevado de todos los vasos del tabernáculo, y es el objeto hacia el cual conduce los demás rituales del santuario. Nosotros hubiésemos dejado esta descripción que hizo el Señor para el último lugar, pero este no ha sido el orden de Dios, porque Él ha decidido guiarnos primero directamente hacia el objeto más elevado y más santo, hacia el lugar más santo y más sagrado del santuario. Dios siempre procede igual, porque Él va al corazón de las cosas. Dios va desde adentro hacia afuera. Es así como la obra de Cristo en la cruz ha dado primero y principalmente la satisfacción a la justicia y a la santidad de Dios primero, que habían quedado agraviados por el pecado del hombre. Como consecuencia de esto, que Dios Santo ha recibido una satisfacción, toda bendición es concedida ahora al pecador que cree. ¿Qué representa esta arca? Podríamos preguntarnos. El arca representa a la persona de Cristo, mientras que el propiciatorio que está encima, la cubierta, el caporet, representa el trono de Dios en medio de su pueblo. El lugar santísimo dentro del cual se encontraban estos dos vasos sagrados era el lugar de la morada de Dios entre su pueblo.
Asimismo, era el lugar de la manifestación del Shekinah, o la gloria santa de Dios. Siempre ha sido el propósito de Dios para el hombre el hacerse conocer a sí mismo y traer al hombre hacia su propia persona y hacia su propia gloria. La fe no ha tenido nunca un objetivo más bajo, ni ha esperado un final menos elevado. Cristo mismo es el arca, y Él es al mismo tiempo el propiciatorio, porque Él es nuestro Dios delante del trono de gracia. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, está allí para interceder por nosotros delante de este trono de gracia. Después de haber pagado el precio de nuestra redención, en el lugar santísimo vemos entonces a Cristo como nuestro sumo pontífice, como nuestro sumo sacerdote. Así se cumple el propósito y los designios de Dios, que es la glorificación de su amado Hijo. Uno de los propósitos esenciales para el arca era que contuviera el propiciatorio, la sede de la misericordia de Dios. Fíjese, querido hermano, querida hermana, que el arca hubiera quedado incompleta sin el propiciatorio, sin la cubierta. El arca era el símbolo de que Dios, por medio de Cristo, está presente en medio de su pueblo. Tenemos que subrayar, queridos hermanos y hermanas, que los demás objetos del tabernáculo representan a Cristo principalmente en su obra. Pero el arca representa a Cristo más bien en su persona. El sumo sacerdote Aarón podía entrar en este recinto una vez al año, como lo estudiamos hace 2 reuniones atrás. En el gran día de la expiación, aquel día de Yom Kippur, el día del perdón. Y ahí podía tener contacto con un Dios santo. Solamente sobre la base de la sangre derramada podía tener este contacto. Esto es una figura que anticipaba al Salvador que habría de venir, el Señor Jesucristo. Así el arca se constituyó en el tipo más completo que la Biblia presenta sobre Cristo. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Porque Él vino para morar entre los hombres. Notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que no había ventanas en el lugar santísimo, ni tampoco había un candelero dentro de ese habitáculo, como había en el lugar santo. La gloria llamada Shekinah, la columna de nube y fuego, era la luz del Shekinah. Solamente el Dios de gloria sobre el propiciatorio y en medio de los querubines de oro brillaba con un resplandor y una belleza increada. El oro que cubría la madera por dentro y por fuera nos ilumina. En cuanto a otro aspecto fundamental de lo que era la persona, y es la persona de Cristo, porque es una figura de su eterna deidad. El Señor en su encarnación es hombre, plenamente hombre, y además es Dios, plenamente Dios. Esto es lo que se llama la unión hipostática, como dirían los teólogos. Plenamente hombre y plenamente Dios. Así, al reunir su humanidad y su deidad en su persona gloriosa, Él pudo ser el mediador entre Dios y el hombre. Este es para usted y para mí, querido hermano y hermana, nuestro Dios y Señor, nuestro Redentor y Salvador, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, como dice Romanos 9:5. Hay una enseñanza primordial y fundamental que surge del contenido de este objeto, el arca del pacto. Fíjese que dentro del arca habían 3 objetos.
Primero estaba la urna con el maná. Segundo, estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y tercero, estaban las tablas no quebradas de la ley. Así el arca contenía los memoriales de los grandes actos de Dios. Analicemos un poco estos tres objetos que estaban dentro de la urna llamada del arca del pacto. Veamos primeramente acerca del maná. La urna del maná era un memorial de la fidelidad de Dios al proveer el alimento a su pueblo allá en ese desierto donde el pueblo de Dios peregrinaba. Leemos en Éxodo 16, desde el texto 33 y 34, que Dios había mandado a Moisés que tomara una porción del maná para que fuera guardada dentro de esta arca. Dado que el maná había sustentado a los israelitas en el desierto, es un símbolo de Cristo que sustenta nuestra vida espiritual. Como hemos visto al considerar nuestro estudio en Juan capítulo 6, en que el mismo Señor hizo un contraste entre el maná y el pan del cielo. Así, el maná contenido en el arca presenta a Cristo como el gran proveedor y sustentador de nuestras vidas espirituales. La vara de Aarón como segundo objeto dentro del arca. Aarón era el sumo sacerdote representando al pueblo de Dios. Así la vara se refiere a Cristo como nuestro sumo sacerdote, representándonos delante del Padre. Fíjese que esta vara surgió de una rebelión entre el pueblo de Israel. Cuando una familia, la de Coré, pretendió el sacerdocio contra de lo que Dios había designado. La respuesta divina se manifestó en juicio, y así la vara es una figura de la autoridad divina que respalda el sacerdocio arónico. Notemos que la rebelión de esta familia, la de Coré, fue principalmente contra el sacerdocio de Aarón. Pero detrás de todo había una rebelión contra Dios, tal como dice Números 16, 11 y Jueces, el capítulo 11. Léalo usted con calma en su casa. La historia de la rebelión termina con la aparición de la vara de Aarón, que reverdeció, como dice Números capítulo 17. Así la vara vino a constituir un símbolo del gobierno y de la autoridad que tienen origen en Dios. Hay un tercer objeto que está dentro de esta urna llamada el arca, que era de madera de sitim cubierta de oro puro. Las primeras tablas de la ley fueron quebradas. Muy pronto después que la ley fue promulgada, antes que Moisés terminara de bajar del monte de Sinaí, aquellas tablas fueron quebradas. Estas tablas de la ley representan el continuo quebrantamiento de la ley divina por parte del hombre. Lo voy a volver a repetir. Aquellas tablas quebradas, las primeras, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, representan el continuo quebrantamiento de la ley divina por parte del hombre. El segundo conjunto de tablas que Dios entregó a Moisés, estas no fueron quebradas. Y este segundo conjunto de tablas eran las que estaban guardadas en el interior del arca. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Esto representa sin duda a Cristo, que no quebrantó en lo más mínimo, en ni un ápice, la santa ley de Dios. ¿Cuál es la lección aquí? Podríamos preguntarnos. Un arca está designada a conservar en forma intacta lo que se encierra en ella. La lección es que
los requerimientos elevados de la justicia divina aparecen representados aquí. Estos niveles no pueden ser disminuidos por parte del hombre. El hecho de que las tablas fueran colocadas en el arca, en el lugar santísimo, muestran que los requerimientos de Dios, esas exigencias, son protegidas por Dios mismo. El arca es pues un símbolo del más alto nivel de la justicia divina que Dios mantiene en todos sus actos, incluso cuando provee la salvación al hombre. Notemos que aún en el mejor esfuerzo del hombre, el mejor esfuerzo del hombre no es suficiente para poder guardar la ley. Ninguna persona será salva jamás porque guarda la ley, porque nadie puede cumplir la ley completamente. Y así como dice en Santiago 2:10, basta que un punto no se cumpla como para poder no cumplir la ley. La ley de Dios no ha sido honrada por el hombre, pero la Escritura, por medio de este símbolo de las tablas en el arca, nos introduce a un gran pensamiento bíblico. Es el propósito divino que el arca fuera un depósito adecuado para la ley, simbolizando así que no ha habido en la tierra ningún santuario para la ley de Dios, excepto en aquel ser que es el verdadero arca, que es nuestro Señor Jesús. Él, solo Él tiene en su corazón la verdadera ley de Dios, y solo Él pudo cumplir a plena satisfacción toda la ley divina y todo el requerimiento que Dios tenía para con el hombre. Ahora, como hemos visto en detalles estos aspectos, nos podríamos preguntar, ¿cuál es la enseñanza de este objeto? ¿Cuál es la enseñanza de este vaso sagrado para el sacerdote creyente en Cristo del día de hoy? Veamos algunas lecciones, queridos hermanos. Veamos algunas lecciones para nosotros de este objeto tan maravilloso en ese lugar tan sagrado, en ese tabernáculo hecho de manos para los hebreos. Símbolo de la persona amada del Señor Jesús. La primera lección. El arca del pacto en el lugar santísimo habla de la seguridad plena del creyente. ¿Por qué? El juicio divino sobre el pecado que está pendiente sobre el hombre incrédulo, sobre el hombre natural, no creyente, no alcanzará al creyente, al pecador que cree. Porque este juicio ha caído sobre Cristo, el sustituto del pecador. Hablábamos recién sobre los más elevados requerimientos sobre la santidad de Dios. Estos han quedado satisfechos cuando Cristo murió en esa cruz de ignominia, en esa cruz del Calvario. Hay una segunda lección. El arca habla de lo que Cristo es para el alma del creyente. Naturalmente, lo que el Señor hace es fundamental y vital para nuestro mundo y para nuestra iglesia. Pero lo que el Señor Jesucristo es, esto es todo lo que es más importante. El creyente tiene en Cristo, ascendido y glorificado, un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. La vida cristiana no es una vida sin problemas. El hombre cristiano padece los mismos problemas que padecen todos los hombres sobre la tierra, pero con una gran diferencia. Él sabe que tiene en la gloria un Señor ascendido y esto es un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Hay una tercera lección para usted y para mí, querido hermano y apreciada hermana. Como sacerdote, el arca nos enseña
que hay un lugar supremo de comunión espiritual con Dios. Esta lección, en los varios objetos del tabernáculo, se aprecia, por un lado, la figura de Cristo en su obra de redención. Y por otro lado, se tiene una figura del creyente en Cristo en su experiencia desde la salvación hacia adelante. En todos los objetos o vasos sagrados podemos apreciar cómo el creyente participa de esta obra que realizó el Señor Jesús en esa cruz del Calvario. Pero el lugar de adoración suprema está detrás del velo, en la presencia de Dios, porque es el lugar de la comunión espiritual, es el lugar de estar a solas con Dios. Y en ese lugar a solas con Dios es el lugar donde yo puedo derramar mi alma, no para pedir, sino para adorar, para contemplar la persona amada del Señor Jesús, contemplar su ser, sus atributos, su ternura, su amor, su paciencia, su longanimidad, su conmiseración, su misericordia, su amor, y poder derramar mi alma, mirarle y adorarle a Él. Este es el lugar, querido hermano y querida hermana, para estar a solas con Dios y adorarle. El lugar donde yo no hago peticiones, sino que adoro y doy gracias de lo que Él es para mí. Este es el lugar para estar a solas con Dios en Cristo. El sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo y allí estaba a solas con Dios. Los pocos instantes que estaba allí eran los más importantes en toda la vida de su servicio. ¡Qué enseñanza para nosotros! ¿Entendemos la aplicación para nuestras vidas, queridos hermanos y queridas hermanas, de lo que es este objeto en ese lugar detrás del velo? El propiciatorio, la cubierta, era el trono de Dios, el lugar donde Él se encontraba con su pueblo y tenía comunión con Él. Fíjese que no había asientos en el tabernáculo, pero este es el único lugar de descanso, llamado el asiento de la misericordia, donde la misericordia reina. Él está sentado sobre los querubines, como dice el Salmo 99:1 y como dice Isaías 37:10. Él está sentado entre los querubines de gloria. Por lo tanto, el lugar santísimo venía a ser un tipo del cielo mismo, como está expresado en Hebreos 6, del texto 18 al 20, y en Hebreos 9:24. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuánto tiempo invierto yo en comunión con Dios? Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo invertimos en tener una comunión a solas con Dios? No se trata del tiempo que gastamos en comunión con Dios, sino cuánto tiempo invertimos en tener comunión con Dios. Y esta pregunta nos conduce a otro de más alto contenido, de un contenido doctrinal. Hemos aprendido que la comunión con Dios no existe aparte de tener comunión con la palabra de Dios. La comunión con Dios es una comunión con la palabra de Dios. Si usted, querido hermano, querida hermana, tiene el hábito de leer la Biblia, usted pronto tendrá el hábito de estar en la presencia de Dios
y tener una íntima comunión con Él. La comunión con Cristo es la comunión con la palabra de Cristo. Cualquiera que habite en la presencia de Cristo glorificado reflejará de alguna manera la naturaleza de Él. Esta es una ley del mundo espiritual. Nadie sale de la presencia de Cristo de la misma manera con que Él ha entrado. La comunión es la más grande riqueza en la vida cristiana. Solamente sobre Dios el alma descansa para la salvación, para la paz y para el regocijo y el gozo que podemos tener como hijos suyos. Hay una cuarta lección que podemos extraer de este objeto. Fíjese que también el contenido del arca tiene lecciones para el sacerdote creyente en Cristo del día de hoy. Hemos leído en Hebreo 10 ciertas citas del Antiguo Testamento, las cuales también están en el Salmo 40, del texto 6 al 8, del cual dice: has abierto mis oídos y tu ley está en medio de mi corazón. Una gran lección es la que vemos en el Salmo 40. Reside en el hecho de que cuando Dios desea conquistar el corazón, comienza primero por el oído. Este es el método divino. Ya habíamos hablado en su oportunidad que gastar tiempo en aprender a hablar no estaba mal, pero el método divino es aprender a oír primeramente y oír la palabra de Dios. Lo que importa aquí es escuchar a Dios, ciertamente el obedecer y prestar atención. El prestar atención cuando Dios habla es mejor que cualquier sacrificio. Este es especialmente cierto en el Señor. La Sagrada Escritura estaba en medio de su corazón, en todo su ministerio sobre la tierra. Él hace uso frecuentemente de las Escrituras, aún cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Él, estando en la cruz, citó el Salmo 22, citó las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, diría en hebraico. Lo que estaba profetizado en el Salmo estaba prefigurado también en el tabernáculo. En el arca, en el lugar más sagrado del tabernáculo, estaban guardadas las tablas de la ley. Así estaban guardadas las sagradas escrituras, las cuales estaban guardadas y escondidas en el corazón del Hijo de Dios, el cual no quebrantó ninguna de sus preceptos. Pero hay un propósito de Dios para con su pueblo. Tal como dice en Jeremías 31-33, el cual leímos en la cita de Hebreos 10. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este es el fruto de la gracia, queridos y apreciados hermanos, a través de la redención hecha en Cristo Jesús. El privilegio que puede ser disfrutado ahora por todo corazón regenerado por el Evangelio de la verdad. Hay una quinta lección que podemos sacar de este objeto. Para que esto sea posible, para que esta realidad en mi vida sea posible, para que la ley de Dios sea escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes sean grabadas, asocia al creyente con una nueva fuente de energía espiritual. No olvidemos que ahora el velo está rajado. El camino de acceso a Dios está libre, un camino nuevo y vivo. Recién ahora se pueden tener el cumplimiento de la promesa que se leyó y se dijo allá en Jeremías 31.
el cual se citó en Hebreos 10, el cual dice: este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión, salvación, de estos no hay más ofrendas por el pecado. Y el texto 19 de Hebreos 10 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos, o alleguémonos, o acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Hay que advertir que esto no es posible por la vida de un perfeccionamiento en la carne. Nada de esto es posible por la vía del esfuerzo humano. La referencia aquí es a la regeneración como obra del Espíritu de divinidad o el Espíritu Santo. Dios sería el que haría esta obra profunda en las mentes y en los corazones de aquellos que creen por medio de fe en su Hijo amado. Estaba profetizado que Dios colocaría su espíritu de obediencia en los corazones de los hombres. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos también pudieran anhelar, en razón de su regeneración, lo que el Mesías pudo decir en razón de su pureza inmaculada: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Este deseo de obedecer está ligado con la enseñanza que hay en Juan capítulo 15. El fruto, las respuestas a las oraciones, el gozo. Es posible, queridos hermanos y hermanas, pensar en una vida más elevada que esta. Esta es la vida de un hijo de Dios. Esta es la vida de aquel que ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Y esta es la vida de aquel que es glorificado en el nombre del Señor Jesús.